¿Alguna vez te has sentido tan débil que creíste que Dios ya no podía usarte? ¿Has pensado que tus fallos, tus luchas y tus limitaciones son un obstáculo para cumplir el propósito que Él tiene para ti? ¿Y si te dijera que tus debilidades no son un error, sino una herramienta divina para revelar un poder que muy pocos conocen? En este video descubrirás algo que cambiará para siempre la manera en que ves tus luchas. Hay un secreto oculto en las Escrituras, un principio divino que transformó la vida de hombres y mujeres en la Biblia y que hoy puede transformar la tuya. Tus debilidades no son un accidente, tienen un propósito profundo y eterno que quizás nunca imaginaste. A lo largo de este estudio, exploraremos historias hebreas poderosas que te mostrarán cómo Dios usa lo que el mundo desecha para cumplir sus planes más grandes. Veremos cómo la debilidad se convierte en fuerza, cómo el fracaso se transforma en victoria, y cómo lo que consideras una maldición puede ser en realidad una bendición disfrazada. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta, Dios tiene un propósito, si crees que Él está hablando contigo en este momento. Tu comentario no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe donde la palabra de Dios se comparte y se vive. Hoy, más que nunca, muchas personas buscan respuestas y consuelo en videos como este, porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por momentos difíciles. Tu participación es crucial para que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Así que, antes de continuar, toma un momento para comentar, dar like y suscribirte. Y ahora, prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu vida. ¿Estás listo para descubrir el propósito oculto detrás de tus debilidades? Comencemos. ¿Te has sentido alguna vez descalificado por tus limitaciones? Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia hebrea, también lo sintió. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a Israel de Egipto, Moisés respondió con una confesión que resonaría en el corazón de muchos. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas. A tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Moisés estaba convencido de que su debilidad, su dificultad para hablar, lo hacía inepto para la misión que Dios le encomendaba. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Dios no eligió a Moisés a pesar de su debilidad, sino por causa de ella. En lugar de desechar a Moisés, Dios le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:11-12. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no necesita nuestras habilidades, sino nuestra disponibilidad. Moisés no fue elegido por su elocuencia, sino por su disposición a confiar en el poder de Dios. Su debilidad se convirtió en el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Reflexiona por un momento. ¿Qué debilidad te ha hecho sentir descalificado? ¿Una limitación física, un pasado lleno de errores, o tal vez una inseguridad que te persigue? Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Tus debilidades no son un obstáculo. Para Dios, son la puerta a su poder. Esta historia nos recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y a veces es precisamente en nuestras debilidades donde encontramos el propósito más profundo de nuestra vida. Imagina que eres Gedeón. Estás escondido en un lagar,
trillando trigo en secreto, porque tienes miedo de que los madianitas te descubran y te roben lo poco que tienes. De repente, un ángel del Señor se te aparece y te dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Gedeón se sorprende. Guerrero valiente, él no se siente valiente. De hecho, se describe a sí mismo como el más pequeño en la familia más insignificante de la tribu de Manasés. Jueces 6:15. Su debilidad y su inseguridad son evidentes, pero Dios ve algo más. Dios no mira nuestras debilidades como nosotros. Lo hacemos. Él ve el potencial que hay en nosotros cuando confiamos en su poder. Gedeón, a pesar de sus miedos, obedece a Dios y reduce su ejército de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder divino. Con solo 300 hombres, jarrones y antorchas, Gedeón derrota a un ejército inmenso. ¿Cómo fue posible? Porque Dios usó la debilidad de Gedeón para mostrar su gloria. Gedeón no era un héroe por sus propias fuerzas, era un instrumento en las manos de Dios. Esta historia nos enseña que nuestras debilidades no nos descalifican, nos posicionan para ver el poder de Dios en acción. Tal vez te sientas como Gedeón, pequeño, insignificante y lleno de miedo. Pero Dios te está llamando a confiar en Él, a dar un paso de fe y a creer que a través de tu debilidad, su poder se manifestará. Reflexiona. ¿En qué área de tu vida te sientes pequeño o incapaz? ¿Qué miedo te está paralizando? Hoy, Dios te dice: ve con la fuerza que tienes. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Tus debilidades no son un impedimento, son una oportunidad para que Dios haga algo extraordinario en tu vida. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas en la Biblia, pero a menudo pasamos por alto un detalle crucial. David era el más pequeño y aparentemente el menos calificado para enfrentar al gigante. Mientras todo Israel temblaba ante Goliat, David, un joven pastor, se presentó con solo una honda y 5 piedras. ¿Qué hizo que David fuera capaz de enfrentar a Goliat? No fue su fuerza, su experiencia militar o su tamaño. Fue su confianza en el poder de Dios. David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David entendió algo que muchos de nosotros olvidamos. Dios no necesita que seamos grandes para hacer grandes cosas. De hecho, a menudo elige a los más pequeños, a los más débiles, a los que el mundo ignora, para demostrar que el poder viene de Él y no de nosotros. Reflexiona por un momento. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Problemas que parecen imposibles de resolver, circunstancias que te hacen sentir pequeño e insignificante. Hoy, Dios te está recordando que tus debilidades no son un impedimento, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. David no venció a Goliat porque fuera fuerte, sino porque confió en el Dios que lo había fortalecido. De la misma manera, Dios quiere usarte a ti, con tus debilidades y limitaciones, para demostrar que Él es más grande que cualquier gigante que enfrentes. El apóstol Pablo, uno de los mayores misioneros de la historia cristiana, tenía una debilidad que lo acompañaba toda su vida. Él mismo la describe como un aguijón en mi carne. 2 Corintios 12:7. Aunque no sabemos exactamente qué era este aguijón, algunos sugieren que era una enfermedad, una tentación o incluso una limitación física. Lo que sí sabemos es que Pablo le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara. Pero la respuesta de Dios fue sorprendente. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9.
Pablo no recibió la liberación que pedía, sino algo mucho más profundo, la revelación de que su debilidad era el escenario perfecto para experimentar el poder de Dios. Pablo llegó a decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segundas Corintios 12:9. ¿Te imaginas? Pablo no solo aceptó su debilidad, sino que se gloría en ella, porque entendió que era a través de su debilidad que el poder de Cristo se manifestaba en su vida. Esta historia nos enseña que nuestras debilidades no son un castigo, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. Tal vez hay algo en tu vida que te hace sentir limitado, algo que has pedido a Dios que quite, pero que sigue ahí. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti. Reflexiona: ¿qué aguijón hay en tu vida que te hace sentir débil? ¿Cómo puedes comenzar a verlo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para experimentar el poder de Dios? Rahab era una mujer con un pasado complicado. Vivía en Jericó, una ciudad pagana, y su profesión, la prostitución, la colocaba en una posición de debilidad y deshonra según los estándares de la época. Sin embargo, cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab tomó una decisión audaz. Arriesgó su vida para protegerlos. Ella les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11. A pesar de su pasado, Rahab reconoció el poder de Dios y actuó con fe. Como resultado, no solo salvó a los espías, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. Mateo 1:5. La historia de Rahab nos muestra que Dios no mira nuestro pasado ni nuestras debilidades como un impedimento para usarnos. Al contrario, Él toma lo que el mundo desecha y lo transforma en algo hermoso. Rahab no era perfecta, pero su fe y su disposición a actuar la convirtieron en un instrumento clave en el plan de Dios. Reflexiona: ¿hay algo en tu pasado que te hace sentir indigno del amor y el propósito de Dios? ¿Alguna debilidad o error que crees que te descalifica? Hoy, Dios te está recordando que Él no define tu valor por tus fracasos, sino por tu fe y tu disposición a seguirlo. La vida de José es un ejemplo poderoso de cómo Dios transforma las debilidades y las pruebas en oportunidades para cumplir su propósito. José era el hijo favorito de su padre, Jacob, lo que generó celos en sus hermanos. Estos celos lo llevaron a ser vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allí pasó de ser un esclavo a un prisionero, pero nunca perdió su fe en Dios. En la cárcel, José interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón, y aunque fue olvidado por un tiempo, finalmente fue llamado para interpretar el sueño del faraón. Dios le dio a José la sabiduría para predecir 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, lo que llevó a José a ser nombrado gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso después del faraón. José le dijo a sus hermanos, quienes lo habían traicionado: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. Sus debilidades y sufrimientos no fueron en vano, fueron parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. Esta historia nos enseña que nuestras debilidades y pruebas no son el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande que Dios está haciendo. Tal vez estás pasando por un momento difícil, sintiéndote traicionado, olvidado o desanimado. Hoy Dios te está recordando que Él tiene un propósito en todo lo que permites que pase en tu vida. Reflexiona. ¿Qué pruebas estás enfrentando que parecen no tener sentido?
¿Cómo puedes confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su propósito en tu vida? Ana era una mujer que llevaba una carga muy pesada en su corazón. Era estéril. En una cultura donde la maternidad era vista como una bendición y una señal del favor de Dios, la esterilidad de Ana era considerada una debilidad e incluso una desgracia. A esto se sumaba la provocación constante de Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, quien la humillaba por no tener hijos. 1 Samuel 1:6. Pero Ana no se dejó vencer por su debilidad. En lugar de eso, llevó su dolor ante Dios. En el templo, oró con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ella le respondió: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. He estado derramando mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Dios escuchó la oración de Ana, y ella concibió a Samuel, quien llegaría a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Pero lo más sorprendente es que, después de años de anhelar ser madre, Ana dedicó a Samuel al servicio de Dios desde su niñez. Su debilidad no solo fue transformada en bendición, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Esta historia nos enseña que nuestras debilidades y luchas pueden ser el punto de partida para un milagro. Ana no permitió que su dolor la definiera. En cambio, lo usó como combustible para buscar a Dios con todo su corazón. Reflexiona. ¿Qué carga estás llevando en tu corazón que te hace sentir débil o incompleto? ¿Cómo puedes llevar esa debilidad ante Dios, confiando en que Él puede transformarla en algo hermoso? Jonás es conocido como el profeta que intentó huir de Dios. Cuando el Señor le ordenó ir a Nínive para predicar el arrepentimiento, Jonás se sintió abrumado por el miedo y la resistencia. Su debilidad no fue física, sino emocional y espiritual. El miedo al rechazo, la falta de compasión por los ninivitas y la desobediencia lo llevaron a tomar un barco en dirección opuesta. Sin embargo, Dios no abandonó a Jonás. A través de una tormenta y un gran pez, Dios lo llevó de vuelta al camino correcto. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás oró: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió». Jonás 2:2. Finalmente, Jonás obedeció y fue a Nínive, donde su predicación llevó a toda la ciudad al arrepentimiento. La historia de Jonás nos muestra que nuestras debilidades y fracasos no son el final del camino. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y Él puede usar incluso nuestra desobediencia y resistencia para cumplir sus propósitos. Jonás no era perfecto, pero su historia nos recuerda que Dios no desecha a aquellos que están dispuestos a volver a Él. Reflexiona, ¿hay alguna área de tu vida en la que has huido de Dios? ¿Alguna debilidad o miedo que te ha llevado a desobedecer? Hoy, Dios te está llamando a volver a Él, a confiar en su misericordia y a permitir que Él use incluso tus fracasos para cumplir su propósito. Hemos llegado al final de este poderoso estudio, pero quiero que sepas que esto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo en tu vida. Hoy has descubierto que tus debilidades no son un accidente, sino una herramienta en las manos de Dios. A través de las historias de Moisés, Gedeón, David, Pablo, Rahab, José, Ana y Jonás, hemos visto cómo Dios usa lo que el mundo desecha para cumplir sus planes más grandes. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Y si te dijera que tus debilidades tienen un propósito que no imaginas? Ahora ya lo sabes. Dios está obrando en tu vida, incluso en medio de tus luchas y limitaciones. Él no te pide que seas perfecto, solo te pide que confíes en Él y que permitas que su poder se manifieste a través de tu debilidad. Pero antes de despedirnos, quiero pedirte algo importante.
Si este video ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te está hablando a través de estas enseñanzas, comenta: Dios tiene un propósito para mí. Tu comentario no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a construir una comunidad de fe donde todos podemos crecer juntos. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Tu participación es crucial para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Y ahora, quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. Eres parte de un grupo especial que no se conforma con lo superficial, sino que busca profundizar en la palabra de Dios. Antes de irte, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué debilidad en tu vida puede ser transformada por el poder de Dios? ¿Cómo puedes comenzar a ver tus luchas como una oportunidad para que Él obre en ti? Por último, te invito a quedarte unos minutos en silencio, disfrutando de la música de fondo y a dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. No pauses este video. Permite que la paz de Dios llene tu corazón mientras el mensaje sigue resonando en ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. Dios tiene un propósito increíble para ti y hoy es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.